Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y nuevamente le acompaño hoy en el análisis de los hechos que son noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Ya comenzamos. Es noticia Bolivia. El presidente Luis Arce ha alertado que no se permitirá un nuevo golpe de Estado en el país. Es la reacción frente a la convocatoria a paro nacional indefinido que tensa la situación en Potosí y Santa Cruz. Mientras el país se mantiene en relativa calma, bloqueos de calles y protestas de los comités cívicos impidieron el paso de una ambulancia con el joven campesino de 22 años que perdió la vida por falta de atención médica oportuna. Y es noticia también Cuba. Autoridades de la isla denuncian una operación de cambio de régimen desde el punto de vista material y práctico en lo fundamental, organizada desde territorio de los Estados Unidos. Y es noticia también Perú. El presidente Pedro Castillo realizó balance de los primeros 100 días al frente del gobierno. Un periodo de impulso a la agenda de cambios en el país, enfrentado a la incertidumbre política promovida por sectores de la oposición y la derecha en el Congreso, que han llevado a enfrentar mociones de confianza, la dimisión de varios de sus ministros y el nombramiento de 2 gabinetes ministeriales. Es noticia Bolivia, al tercer día de paro nacional convocado por opositores. Reina la calma en la mayor parte del país, pero la situación se mantiene tensa en regiones de Santa Cruz y Potosí. En este último, la Defensoría del Pueblo confirmó un fallecido en el marco de las protestas y confrontaciones entre opositores, simpatizantes del oficialismo y la policía. Los dirigentes de los comités cívicos, que impulsan una huelga indefinida, abiertamente convocan a los uniformados de la policía y las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el gobierno constitucional. Ustedes tienen hijos, ustedes tienen padres, ustedes tienen un futuro diferente para su familia. Ustedes deberían estar al lado de su pueblo. Nuestros hermanos policías y militares, aquellas bases que están siendo manipulados por órdenes superiores, unificarse a la lucha del pueblo potosino. Un campesino de 22 años murió el martes en la ciudad de Potosí, donde se repitió el racismo violento con la toma de campesinos como rehenes. Inicialmente, se dijo que el joven falleció por asfixia, provocada por el bolo de hoja de coca que consumía, una costumbre indígena ancestral en este país. Escoriaciones por caídas en la rodilla, manos y mentón, que ha habido y se ha determinado un infiltrado hemorrágico que coincide con una grave caída, que ha existido obstrucción de la laringe y las vías respiratorias que le han impedido que el aire llegue a sus pulmones. El gobierno anunció una investigación para determinar las causas de la muerte del campesino de 22 años, y las organizaciones sociales advirtieron que no permitirán un segundo golpe de Estado. Ya se huele el golpe de Estado, el segundo golpe de Estado. Aquellas personas que están nuevamente pretendiendo día a día con ese vandalismo, con ese enfrentamiento racismo, nosotros no vamos a permitirlo. Pedimos que se calmen para no confrontar más, porque ya sabemos de que esto es una conspiración o un inicio a hacer el segundo golpe. El presidente Luis Arce, en una asamblea de campesinos aymaras de La Paz, afirmó que las movilizaciones que tienen como pretexto supuestos proyectos de ley para afectar a los más pobres buscan impunidad para los responsables del golpe de Estado de noviembre de 2019.
La derecha miente, todo el tiempo miente. Porque no tiene argumentos, hermanas, hermanos, no tiene argumentos. Ellos lo único que quieren, lo único que están buscando es la impunidad de lo que ha pasado el 2019 con el golpe de Estado. El presidente también prometió que no permitirá que se produzca un nuevo golpe de Estado. Hay que organizarnos. Nosotros no vamos a permitir, ¿no? Como ustedes mismos los han dicho, no vamos a permitir otra vez que pase como el 2019. Los comités cívicos y un autodenominado Consejo de Defensa de la Democracia CONADE impulsan una huelga indefinida que exige anular una ley contra el lavado de dinero. La huelga se cumple con bloqueos de calles en Santa Cruz y Potosí. Algunas protestas tienen lugar en Cochabamba y Tarija, en tanto que en el resto del país la situación es de normalidad. Y hacemos contacto a esta hora con nuestro corresponsal permanente en La Paz y conversamos con Freddy Morales. Freddy, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Cuál es el retrato de Bolivia? Es así como se plantea, la mayor parte del país en tranquilidad, pero focos de protestas, de necesidad de implementar esta nueva estrategia de golpe de Estado en Bolivia. Hola Rolando, buenas noches, un gusto saludarte desde la ciudad de La Paz. Efectivamente, la situación general del país en esta jornada ha sido de relativa normalidad, con excepción, como ocurre desde el último lunes, de Santa Cruz, donde se realizan bloqueos por instrucciones del Comité Cívico de avenidas y calles y se obliga a la gente a parar. Al extremo, el propio Comité Cívico, ante las protestas de la ciudadanía, hoy decidió abrir, entre comillas, por 5 horas las calles para que la gente pueda aprovisionarse de alimentos en los mercados. Se han intentado movilizaciones en Cochabamba y en Tarija, y estas se produjeron en una menor medida. En Potosí, sin embargo, se realizaron movilizaciones nuevamente de protesta, donde los dirigentes del Comité Cívico de Potosí han declarado al presidente de este país como persona no grata y enemigo de ese departamento. Pero además esta jornada se ha caracterizado porque los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz y de Potosí han convocado en varias ocasiones a policías y fuerzas armadas a sumarse a la desobediencia contra el gobierno nacional, lo que significa que pretenden reeditar una situación similar a la del año 2019 por estas fechas, cuando la policía se acuarteló, se declaró en motín y las Fuerzas Armadas también decidieron quedarse en sus cuarteles y no obedecer las instrucciones de su capitán general, el entonces presidente, el señor Evo Morales. Hasta el momento, el gobierno ha informado que la situación es de normalidad en ambas instituciones y el presidente Luis Arce ha señalado que de ser necesario convocará a las organizaciones sindicales y a las organizaciones populares para defender la democracia. Hace unos minutos pudimos observar aquí, cerca de nuestra oficina en la ciudad de La Paz, una movilización de este Comité o Consejo de Defensa de la Democracia, autodenominado Defensor de la Democracia, el CONADE, de activa participación en el golpe de Estado del año 2019. No había más de 300 personas en esta convocatoria que tuvo su reunión o meeting en la plaza del estadio, cerca de donde estamos informando ahora. Finalmente, señalar que esta afirmación tan contundente del presidente Luis Arce en sentido de que la derecha miente. Vamos a un ejemplo. Circula en las redes sociales un proyecto de ley, un completo proyecto de ley, Rolando, sobre una presunta ley del inquilinato que estaría en tratamiento de la Asamblea Legislativa. Hemos buscado este proyecto en la Cámara de Senadores, hemos buscado este proyecto en la Cámara de Diputados, hemos consultado a las autoridades legislativas y nos indican que no existe ni un proyecto planteado en anteriores sesiones que esté vigente para su consideración y mucho menos hay ningún proyecto ahora que esté en consideración de alguna comisión o de las cámaras para su aprobación. Pero la derecha hace campaña señalando que esta es otra de las leyes malditas
como les ha denominado la derecha, que podría afectar a la población más humilde de este país. Recordemos qué motiva esta huelga indefinida y estas movilizaciones ahora en curso. Una ley que ha sido aprobada ya y está vigente contra el lavado de dinero, es decir, contra las grandes riquezas que han sido obtenidas de mala manera. Sin embargo, la derecha hace la campaña a través de sus medios de comunicación, pues bueno, remarcarlo, hace la campaña en sentido de que esta ley que ya está vigente contra las grandes fortunas mal habidas, contra el lavado de dinero, afectará a los comerciantes minoristas, es decir, a una de las poblaciones más pobres de este país que se dedican al comercio informal. Finalmente, Rolando, informar que la derecha, a través de sus medios de comunicación, normalmente y tradicionalmente, desde hace 2 años, dan línea sobre el curso de los acontecimientos o qué es lo que pretenden estas movilizaciones. Precisamente se ha destacado hoy una notificación por el Facebook de uno de los periodistas más destacados de la oposición contra el gobierno del presidente Luis Arce y contra el anterior gobierno del señor Evo Morales. Este periodista dice: la población no debe dejarse confundir. Esta movilización no es contra esta ley, contra el lavado de dinero, sino es para evitar de que Bolivia se convierta en otra Cuba o en otra Venezuela. Eso deja claramente establecidos los objetivos de la movilización en curso. Rolando. Gracias, Freddy, por lo que nos cuenta, que en definitiva muestra una estrategia al parecer seguida como un guión en varios de nuestros países y que retoma algunos elementos que ya se ensayaron y tuvieron éxito en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, que se pretende reeditar ahora, aunque afirman movimientos sociales, como decías, y lo afirma también el presidente Luis Arce, que en esta oportunidad no permitirán un golpe de Estado. Gracias, Freddy, pero las reflexiones las vamos a hacer de inmediato con Ademar Balda, analista político. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo leer este panorama en el que se intenta reeditar el golpe de Estado contra Evo Morales con las mismas prácticas, las mismas estrategias, incorporando otros elementos de manual ya en diferentes países de la región? Pero ¿cómo interpretar este hecho que se afirma hoy con contundencia? No se va a permitir un nuevo golpe de Estado. Muy buenas noches, Rolando. Muchas gracias. Saludar a todos los hermanos y hermanas de Telesur, a la Patria Grande y a la gente que sigue este importante medio de comunicación. Y obviamente aquí hay que tener un análisis histórico, un análisis de coyuntura, pero fundamentalmente un proceso al cual hoy Bolivia está siendo empujado por sectores que, como tú bien mencionabas, ya están reeditando la estrategia y la receta de lo que fue el golpe de Estado en 2019, es decir, calentar la calle, movilizar a la gente con mentiras, con, en este caso, temores infundados y fundamentalmente con la manipulación mediática de los grandes medios hegemónicos de comunicación, que prácticamente son los amplificadores y los portavoces de una oposición y una derecha que lamentablemente hoy claramente está develando que tiene una posición antidemocrática, que no respeta el voto popular y no respeta lo que significa la Constitución y el gobierno establecido legal y legítimamente electo por el pueblo boliviano. Hay que recordar que, como bien se mencionaba, hoy la oposición inicialmente sale con la mentira en contra de la ley de legitimación de ganancias ilícitas, una ley que lo que busca es luchar contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, luchar contra la trata y tráfico y fundamentalmente con los bienes mal habidos que provienen de fuentes ilegales. Esta ley en lo más mínimo afecta a los comerciantes, a los informales, a la gente que vende, porque en Bolivia, hay que decirlo con bastante claridad, alrededor de un 60 a 70% de la población vive de la informalidad, vive del comercio, vive de comprar y vender y fundamentalmente lo que significa esta actividad de los gremiales. Esta ley no afecta en lo más mínimo a los gremialistas, a los comerciantes, no afecta a lo más mínimo a los transportistas, ni mucho menos a esa gran mayoría del pueblo boliviano. Lo que busca es atacar
estas ganancias ilícitas de gente, por ejemplo, que tiene paraísos fiscales, el Panama Papers, lo que tiene Pandora Papers, esa gente que ha habido y ha generado estos dineros de una forma ilegal y que de alguna otra forma ha buscado lavar estas ganancias ilícitas para hacerse del beneficio personal. Pero con mentira están movilizando a ciertos sectores que hoy podríamos decir, si bien no son mayoritarios, pero que tienen una articulación violenta, una articulación racista y que están redituando, en este caso, lo que significa las acciones del 2019. Muy bien se decía que hoy el foco del conflicto está situado en 2 departamentos. Por un lado, Santa Cruz, que es el departamento que tiene mayor población y que tiene mayor dinamismo económico, pero también es el departamento donde se concentra la mayor cantidad de tierras en pocas manos. Es decir, todavía en Santa Cruz, a pesar de las reformas que se han planteado, concentra tierra en latifundistas, gamonales, esa oligarquía que lamentablemente tiene una visión racista, una visión colonial y fundamentalmente regionalista. A partir de este regionalismo, están impulsando lo que significa una movilización en contra de un gobierno que claramente tiene un tinte democrático, popular y que busca implementar justicia social. Además, llama la atención, en cierto modo, ya usted lo planteaba, el hecho de que parecería que es un paro que no acaba de prender, que no acaba de tener respuesta masiva. Sin embargo, las acciones se vuelven un tanto más violentas, ya se incorporan nuevos elementos como los llamados a la policía, a la fuerza pública, a asomarse a esta estrategia, a pesar de producirse un muerto hoy y varios heridos la jornada anterior por los enfrentamientos. Se convoca para mañana a una nueva jornada de paro, a mantener indefinido este paro. En este panorama, por un lado puede ser más violenta la manifestación, pero por el otro, los movimientos sociales, el propio gobierno habrá aprendido la lección de lo que algunos expertos llaman de cierta ingenuidad que hubo a la hora de enfrentar el golpe de Estado contra Evo Morales. Sin lugar a dudas, hay una acumulación de clase, hay una acumulación de la experiencia de lucha de los movimientos sociales en Bolivia. Hoy claramente estas movilizaciones tienden a radicalizarse, a ser más violentas y que buscan de alguna otra forma generar una articulación a nivel nacional. Ese es su objetivo, sin lugar a dudas, bajo la mentira, bajo lo que significa en este caso los medios hegemónicos de comunicación que amplifican estas opiniones infundadas. Pero evidentemente en esta acumulación histórica, en esta acumulación de la lucha y la resistencia por la recuperación de la democracia en contra del gobierno de facto de Yanine Áñez en 2019, los movimientos sociales han aprendido algo, que solamente con la movilización popular, que solamente con la acción pacífica, pero también multitudinaria en las calles, se va a poder defender este proceso de cambio. ¿Y qué ha sucedido, por ejemplo, con el muerto, que es importante también aclararlo? Es un muerto de los sectores campesinos, de los sectores que estaban defendiendo, en este caso, a la gobernación del departamento de Potosí. Eso no lo dice la oposición, por ejemplo. La oposición levanta esta bandera del muerto como si fuese producto de lo que significa la represión en contra de ellos. Pero esa es una mentira. Esta persona que ha fallecido ha sido producto de este tumulto de gente intolerante, esta gente que lo que estaba buscando es generar violencia y que producto de esta situación, esta persona, el pichu, el bolo que llamamos acá, de la hoja de coca, se atragantó, pero ha sido producto de la persecución que estaba sufriendo por parte de estos grupos fascistas. Entonces, si bien esta situación tiende a radicalizar en la violencia fascista, la intolerancia, el racismo, y como claramente se ha definido, ellos quieren la renuncia de Luis Arce Catacora. Lo han dicho ya de manera explícita sus principales líderes. Rómulo Calvo, por ejemplo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, ha dicho que esta es la guerra, la batalla final. Se están jugando toda la carne al asador, como bien lo han manifestado ellos. Pero uno se pregunta, ¿hacia dónde están apuntando? A derrocar nuevamente al gobierno democráticamente electo por el pueblo. Por 55% votó por Luis Arce Catacora, David Choquehuanca para que sean presidente y vicepresidente de este país. Y ahí los movimientos sociales están en alerta. Por ejemplo, mañana, estimado Rolando, va a haber una concentración multitudinaria en el sector del Chapare y Cochabambino, el sector de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales, que está convocando a lo que significa la base social,
una de las bases sociales más importantes de los sectores sociales y están manifestando su rechazo a la violencia, su rechazo a este intento, este nuevo golpe de Estado que está ya en desarrollo y que está prácticamente ejecutándose y que tiene claramente una cualidad. Por un lado, reitero, la movilización y el control territorial de ciertos espacios urbanos, citadinos, fundamentalmente. Pero por otro lado, la persuasión y el llamado a la policía y a los militares. ¿Bajo qué argumento? Ellos les están diciendo que si no se movilizan los militares y los policías en contra del gobierno de Luis Arce Catacora, no va a haber, en este caso, impunidad. Van a seguir, en este caso, los procesos contra el golpe de Estado y fundamentalmente contra malos militares, contra malos policías que apoyaron esta situación. Entonces, bajo este argumento, quiere nuevamente seducir de alguna otra forma a los aparatos represivos del Estado y fundamentalmente generar un quiebre institucional, un quiebre democrático. Pero la diferencia, reitero, es la acumulación histórica, la acumulación que tienen los movimientos sociales que al saberse el 2019 sorprendido frente a una situación que no se tenía mucho conocimiento, hoy claramente han manifestado su estado de emergencia. Mañana, además, un elemento importante que usted está mencionando es el hecho de que no se ha terminado de hacer justicia, de señalar y de enjuiciar a los responsables del golpe de Estado contra Evo Morales. Sin embargo, todo indica que en esta reedición del golpe de Estado ahora contra Luis Arce están los mismos que realizaron el golpe de Estado contra Evo Morales. Sí. Aquí hay que ser autocríticos. Es decir, la justicia ha andado muy lenta. La desarticulación de estos sectores golpistas no se ha consumado. Es decir, el Estado como tal, ahí tiene todavía muchas situaciones que deberían corregirse. Por ejemplo, Luis Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, es el principal acusado del golpe de Estado, que es un proceso que inicia la exdiputada Lidia Patti y que el principal autor intelectual y material, según la denuncia, es Luis Fernando Camacho. Pero hasta ahora no se ha podido llegar a una citación y fundamentalmente una declaración de Luis Fernando Camacho. Y así podríamos mencionar, por ejemplo, de Marco Pumari en Potosí, ex líder cívico de la derecha del comité CONCIPO, comité pro, en este caso de Potosí, y así podríamos mencionar otras situaciones. Entonces, aquí evidentemente también la justicia ha actuado de manera muy lenta y está permitiendo rápidamente la rearticulación de estos grupos, en este caso consolidación y fundamentalmente reestructuración de estos grupos que fueron los protagonistas del golpe de Estado. Estamos hablando de hegemónicos de comunicación, estamos hablando de los comités cívicos, estamos hablando de las plataformas ciudadanas y en cierta medida también de ciertos sectores de la oligarquía cruceña, en este caso los sectores de élite potosina y también de lo que significa los sectores de la Iglesia Católica, por ejemplo. Pero con mayor fuerza, reitero, los comités cívicos y fundamentalmente las plataformas que nuevamente están buscando reestructurarse, rearticularse, y ahí claramente hay que decirlo con bastante claridad, hay que ser autocríticos. No ha habido una acción muy rápida, vamos a decirlo así, para poder desarticular estos grupos golpistas, porque en cualquier país, en cualquier estado democrático, estos sectores deberían haber sido totalmente desarticulados y rendir cuentas ante la justicia. Pero bueno, hoy la coyuntura se está desenvolviendo en las calles y la respuesta que se busca dar desde los sectores sociales, populares, indígenas, va en ese sentido. Concentraciones que empiezan desde mañana y que, por ejemplo, el día de hoy, aquí en la ciudad de La Paz, también sectores juveniles, urbanos, que apoyan al proceso de cambio, que respaldan al gobierno de Luis Arce Catacora, se han empezado a movilizar. Más de 5,000 jóvenes del área urbana han salido en la ciudad de La Paz para pedir respeto al gobierno y exigir que cese esta violencia, este racismo y la reedituación de un nuevo golpe de Estado que está en proceso, que está en ejecución hoy en Bolivia y que dependerá tanto del gobierno como de los sectores sociales para que pueda ser derrotado o se consume. Las gracias, Ademar, por su tiempo, por sus reflexiones. Sin duda, seguiremos atendiendo la situación en Bolivia. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Momento de hacer una nueva pausa, pero en minutos regresamos porque también es noticia Cuba. La Habana denuncia maniobras desestabilizadoras por parte de Estados Unidos contra la isla. El análisis al regreso.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En noticia, Cuba, La Habana denuncia que en pleno recrudecimiento del bloqueo y la vigencia de las 243 sanciones de Trump, Estados Unidos acelera sus intentos por provocar un estallido social en la isla. Está en marcha, según autoridades cubanas, una operación de cambio de régimen organizada y financiada por una superpotencia extranjera con el empleo de agentes internos. El canciller cubano fue enfático: con estricto apego a nuestra Constitución, se defenderá el orden que refrendamos de manera masiva. Ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba, el canciller Bruno Rodríguez expuso la agresión que asegura se organiza desde Estados Unidos con el empleo de agentes internos. Es una operación que se organiza desde el punto de vista material y práctico, en lo fundamental desde territorio de los Estados Unidos, que conecta con grupos violentos, con un pasado, incluso un presente de acciones terroristas contra nuestro pueblo y contra las embajadas de Cuba. El canciller señaló que Estados Unidos pretende mostrar a Cuba como un Estado fallido, mientras recrudece el bloqueo y mantiene las 243 sanciones aplicadas por la administración de Donald Trump contra la isla, que repercuten directamente en su desarrollo. Resulta un intento desesperado, infructuoso, tonto. En este propósito de romper el orden constitucional y desestabilizar el país, Rodríguez indicó que Estados Unidos ha financiado una poderosa maquinaria comunicacional. Millones de dólares destinados a medios de comunicación, bots en redes sociales y ONGs en terceros países que conforman un entramado de plataformas que desacreditan los logros del sistema social cubano y promueven el odio. El diplomático detalló que solo en septiembre de 2021 se asignó un paquete de $6 millones de subsidios por parte de la agencia federal USAID a 12 organizaciones que operan en Florida, Washington y Madrid en el negocio de la industria anticubana. Se suman las más de 80 declaraciones del gobierno de Estados Unidos, de su embajada y de congresistas de ese país que buscan instigar acciones de desestabilización en la isla. El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que con las campañas que arreció en los últimos meses intenta provocar situaciones de sufrimiento en nuestro pueblo, en la esperanza de que generen condiciones que provoquen el llamado estallido social, que generen, sabe el gobierno de los Estados Unidos que con sus acciones pretende y provoca acciones de inestabilidad y de violencia. Pretende alterar la paz de nuestro país. Finalmente, el canciller llamó a la comunidad internacional a rechazar la nueva maniobra agresiva de Estados Unidos contra el pueblo cubano, que representa un acto violatorio del derecho internacional.
Nos enlazamos directamente con La Habana para que nuestra corresponsal permanente, Fabiola López, ponga en contexto esta información. Buenas noches, Fabiola. Cuba viene preparando su regreso paulatino a la nueva normalidad post-pandemia el 15 de noviembre y esta misma fecha ha sido escogida para escalar en una estrategia desestabilizadora denunciada por las autoridades cubanas. ¿Cuál es el ambiente en las calles de La Habana a esta hora? ¿Cómo se preparan para el 15 de noviembre? Hola, ¿qué tal, Rolando? Un gusto en saludarte desde La Habana. Bueno, me preguntas cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en las calles de La Habana. Puedo asegurarte que el ambiente que se vive es el ambiente habitual que se vive en Cuba, de total tranquilidad, de mucha paz. La gente está incluso contenta porque a pesar de la situación económica que hay, a pesar de que todavía estamos en pandemia, ya la gente ve una luz al final del túnel. Ya ha empezado a desescalarse la ciudad después de 20 meses de medidas restrictivas. Ya han empezado algunos niveles de enseñanza en las escuelas, aunque las clases presenciales ya en todos los niveles de enseñanza van a comenzar el próximo 15 de noviembre. También ya, por ejemplo, han abierto muchos centros culturales, han abierto las librerías, las bibliotecas, también ya va a comenzar la Bienal de La Habana, que sabes que eso genera muchas expectativas. O sea, ya el pueblo empieza a ir al cine con todas las medidas sanitarias. Uno va al cine y es, bueno, una butaca vacía y las personas están intercaladas porque se están cumpliendo las medidas sanitarias. Ese es el llamado de las autoridades sanitarias y también de las autoridades general del país, pero hay total tranquilidad. La gente se siente con mucha esperanza, ya parece que empiezan a quedar atrás los días de angustia. También hay muchas expectativas con el día 15 de noviembre porque el día 15 de noviembre es la víspera del 502 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana y eso tradicionalmente en Cuba es un día de fiesta porque se espera el nacimiento, la fundación de la ciudad capital. Mucha gente va a La Habana Antigua, a La Habana Vieja, se hace un recorrido por La Ceiba celebrando los 500 años de La Habana. Pero bueno, eso es en la vida real, eso es cuando tú sales a las calles y caminas ahora mismo muy cerca de aquí, vas por el malecón habanero y vas a ver mucha gente conversando, incluso escuchando música. Pero si tú te pones a revisar las redes, tal vez no encuentres la Cuba que está viviendo acá en las calles de La Habana en este momento, porque sabes que está en marcha una campaña de desestabilización. Se trata de imponer un libreto, decía hoy el canciller cubano cuando hablaba ante los diplomáticos, ante más de 100 diplomáticos y el cuerpo diplomático en Cuba. Decía que está en marcha una poderosa maquinaria internacional digital para provocar máxima toxicidad y situaciones extremas. En las redes hay incitaciones de muchas personas que están siendo financiadas y es parte de este plan de desestabilización que está siendo financiado y organizado desde el exterior, desde Estados Unidos, con agentes internos. Eso lo denunciaba Bruno. Hay a veces en las redes incitaciones al odio, incitaciones a crear desestabilización, a crear problemas. El libreto es el mismo libreto de siempre, te decía, el libreto de dar la impresión de que Cuba es un estado fallido, de que en Cuba nada funciona, hay problemas y los primeros que lo saben son los cubanos y los cubanos están diciendo, si tú sales a las calles, la gente quiere que se resuelvan los problemas, se están tomando medidas, el gobierno también está tomando medidas para resolver los problemas, pero se da otra imagen. En la televisión local durante todos estos días está siendo denunciada con evidencia la campaña que se está tratando de incentivar desde el exterior para provocar el cambio de régimen, para llevar a cabo actividades ilegales. Se sabe que se ha convocado a una marcha que es ilícita porque es una marcha que, aunque apela a derechos constitucionales, está violando la Constitución porque es una marcha que está violando los derechos de la mayoría. La mayoría, como tú conoces, en este país votó en el 2019 por la irrevocabilidad del socialismo y justamente esta marcha está intentando el cambio de régimen, está intentando provocar cambios. Pero el canciller cubano hoy lo decía, no se va a permitir que se dañe la paz y la estabilidad del país. Nadie va a permitir que a los cubanos se nos venga a aguar la fiesta. Así decía el canciller cubano, haciendo alusión a una frase muy coloquial, a una frase muy cubana que tú bien conoces.
Gracias, Fabiola, por estas informaciones, pero el análisis nos lleva hasta la Ciudad de México, donde vamos a tener oportunidad de conversar con el profesor y periodista también cubano Ángel Guerra, articulista de La Jornada en México. Bienvenido nuevamente a Telesur. Ángel, oportunidad para conversar con usted. Veíamos lo que nos contaba Fabiola, las plataformas digitales de conversación, basta con revisarlas para comprobar que está en marcha una operación política comunicacional que intenta radicalizar cualquier intento de comprensión de la realidad de la isla. Por un lado, hay un relato que dice que los cubanos se preparan para salir a las calles pacíficamente a reclamar libertad, amparándose en la propia Constitución cubana, pero por otro lado está la narrativa que cuenta que en realidad se invoca la Constitución para violentarla e incluso destruirla. Ángel, ¿qué claves usted propone para entender lo que sucede realmente en Cuba? Bueno, buenas noches, muchas gracias, un saludo a nuestra América y un gusto estar contigo, Orlando. Yo creo que este incidente que se pretende provocar, esta provocación, a la que se llama para el 15 de noviembre, está inserta en una descomunal campaña de guerra no convencional contra Cuba, que viene desarrollándose desde la época por lo menos de Obama, pero que se intensificó extraordinariamente durante el gobierno de Trump y ha continuado igual, además acompañado de las mismas medidas coercitivas unilaterales que había añadido Trump al bloqueo, nada menos que 243 medidas que llevaron a Cuba prácticamente a una resequedad financiera, porque todos los agujeros o agujeritos por donde le entraba divisas a Cuba fueron tapados con todas estas medidas, 60 de las cuales se tomaron en medio de la misma pandemia. Es decir, que Estados Unidos utilizó a la pandemia como un aliado contra el pueblo de Cuba, para infligir doble sufrimiento al pueblo de Cuba, el que de por sí implicaba la pandemia, no obstante la indiscutible labor y eficiencia con que las autoridades de salud y en general las autoridades cubanas enfrentaron y han seguido enfrentando el COVID-19, sino además la crisis económica causada por la pandemia en el mundo y dentro de Cuba. O sea, dos crisis. La crisis por todas estas medidas coercitivas unilaterales terribles contra Cuba, que han provocado, como decía el canciller, sufrimiento y falta de alimentos y de medicina. Es decir, son medidas realmente muy crueles y pensadas con una gran perversidad para hacer mucho daño. Ahora, la marcha yo creo que está principalmente en la cabeza de sus organizadores en Miami, porque yo no creo que los que están en Cuba ya puedan creer mucho en que va a haber eso. Yo pienso que, como tú dices, hay dos relatos, el de las redes llamadas sociales y el de la realidad en Cuba, del que nos hablaba la corresponsal de Telesur en La Habana. Ángel, pero cuando el gobierno dice que no va a permitir actos desestabilizadores de este tipo, es legítimo que un gobierno que en menos de 2 meses ha enfrentado a una superpotencia como Estados Unidos, en la que figuras influyentes de su Congreso o el propio gobierno han hecho casi una treintena de declaraciones instigando a este tipo de acciones en la isla. ¿Es legítimo que un gobierno y un pueblo se defiendan? ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo, de Estados Unidos si esto fuera a la inversa? No, esto en Estados Unidos, oye, no lo veamos como hipótesis. Remitámonos a cómo la policía y la fuerza de seguridad trataron a
los que protestaban durante todos los meses que duraron las protestas de Black Lives Matter y anteriormente de Occupy Wall Street, y la cantidad de miles de desaparecidos que hay en Estados Unidos. Es decir, no hay ninguna comparación, pero además en Cuba la Constitución garantiza la libertad de expresión y de reunión, pero lo que no garantiza en Cuba la Constitución es que la contrarrevolución pretenda salir a la calle para alterar el orden público, para llevar a cabo actos vandálicos, destrozar comercio, mobiliario urbano, como hicieron el 11 de julio, que es lo que pretenden repetir ahora y les va a fallar. Y en este contexto, todo el derecho tiene Cuba a tomar, la Constitución, hay varios artículos de la Constitución por los cuales es totalmente evidente que esta marcha es no solamente ilegítima, sino es ilegal. Y por lo tanto está prohibida y hay que tomar las medidas del caso si alguien pretende violarlas. Y en este contexto, ¿qué significa, por ejemplo, hoy la Carta a la Comunidad Internacional que está circulando en diferentes medios, firmada por más de 200 intelectuales y personalidades del mundo, entre ellos varios expresidentes latinoamericanos que piden el fin del bloqueo y de estas acciones desestabilizadoras de Estados Unidos? Pues Cuba tiene muy buenas compañías en el mundo y tiene muchos amigos. Esta carta es expresión de lo que piensa una parte significativa de la intelectualidad, de políticos, de gobernantes y exgobernantes, de intelectuales de mucho relieve, pero además se está celebrando, Orlando, la Bienal de La Habana, y la Bienal de La Habana, a la cual se llamó a un boicot, va a tener la asistencia de importantísimos artistas, críticos, curadores de arte, etcétera. Es decir, que y por otra parte tenemos los acuerdos durante muchos años en la Asamblea General de la ONU en contra del bloqueo, y tenemos las declaraciones reiteradas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en solidaridad con Cuba, como las del presidente de Bolivia, Lucho Arce, las del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las del gobierno ruso y el gobierno chino, que son constantes, el apoyo que estos gobiernos y asistencia han brindado durante la pandemia a Cuba. Cuba tiene una solidaridad internacional muy grande, y si Estados Unidos se atreviera a insistir en este curso, se va a incrementar la ola de solidaridad internacional con Cuba. No me cabe la menor duda, Orlando. Además, el pueblo cubano le infligió a Estados Unidos su primera gran derrota militar en América Latina, que no se lo olvide, en Playa Girón. No estoy hablando de repetir la historia de la misma manera. Lo que quiero decir es que la historia enseña que cuando el imperio se lanza contra Cuba, a la postre fracasa y es derrotado. Ángel, pero otra carta también circula a esta hora en el mundo de apoyo y respaldo a la estrategia de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué le dicen estos nombres que firman esta carta? Vargas Llosa, Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, Mauricio Macri, Lenín Moreno, Ernesto Zedillo, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Es un honor, Orlando, que esa gentuza sigue apoyando a Estados Unidos, pero además el hecho de que apoyen la política de Estados Unidos revela su grado de sumisión al imperio, comenzando por el marqués de Vargas Llosa y terminando por el presidente Zedillo, que fue uno de los que aplicó las políticas neoliberales más draconianas aquí en México, y así se le recuerda, con el mayor rechazo por la población mexicana. ¿Será algo de eso que se dice de dime con quién andas y te diré quién eres? Exactamente. Me parece perfecto lo que acabas de decir para definir a estas damas y caballeros firmantes de esa cartita. Gracias, Ángel, por acompañarnos, por ayudarnos a comprender la situación en Cuba y la operación que se ha denunciado para intentar
un cambio de régimen en la isla. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hacemos una pausa, pero en minutos regresamos porque también es noticia Perú a 100 días del gobierno de Pedro Castillo. Ya regresamos. La nueva expresión monetaria consiste en la división entre 1 millón o la eliminación de 6 dígitos a la escala actual. La nueva expresión monetaria simplifica los pagos, las transacciones bancarias, los procesos contables y los sistemas de cómputo. Rumbo al Bolívar digital. Es noticia Perú, el presidente Pedro Castillo realizó el balance de sus primeros 100 días de gobierno, periodo de cambios en el país enfrentado a la incertidumbre política promovida por los sectores de oposición en el Congreso. En su recuento, el jefe de Estado aseguró que en los primeros 3 meses de su gestión ha impulsado una agenda de cambios positivos, entre los que destacó la segunda reforma agraria, la renegociación y masificación del gas natural y la reforma tributaria. Los peruanos y peruanas han elegido a un maestro, a un campesino y un rondero para que dirija esta nación, y lo hicieron porque querían un cambio, no para continuar con lo mismo. Llegamos acá y nuestros recursos naturales no estuvieron al servicio de los peruanos. Encontramos a un Estado que siempre estuvo de espaldas al propio peruano. El mandatario señaló que su gobierno no le dará la espalda a las poblaciones rurales, abandonadas por anteriores administraciones. Entre julio y septiembre de este año se crearon 300.000 puestos de trabajo, lo que conlleva a que miles de nuestros compatriotas tengan la posibilidad de llevar un pan a casa con dignidad. En 100 días, el gobierno hemos trasladado recursos por más de 14.000 millones de soles para mantener la operación de los servicios básicos en los diferentes niveles de gobierno y para asegurar el proceso de vacunación. Desde la llegada de Castillo al poder, su despacho ha debido enfrentarse a un Congreso de mayoría opositora que cuestionó desde un primer momento la conformación de su gabinete, provocando la dimisión de ministros, mociones de confianza y el nombramiento de 2 gabinetes ministeriales distintos. El pasado 4 de noviembre, tras un intenso debate, el Congreso de Perú aprobó el voto de confianza para el segundo gabinete ministerial, presentado por el presidente, respaldando así el nuevo equipo del Ejecutivo, encabezado por la primera ministra Mirta Vázquez. Castillo cuestionó que sectores de ultraderecha se encarguen de decir que en su gestión de gobierno no ha hecho nada, cuando ellos en 200 años se dedicaron a robarle al país. Aún así, pretenden que su administración resuelva en 100 días todos los problemas de la nación. Sobre esta noticia conversamos de inmediato con el analista político Javier Torres, quien nos acompaña desde Lima, Perú. Bienvenido a Telesur, buenas noches.
¿Cuál es su lectura de estos primeros 100 días de Pedro Castillo al frente del gobierno? ¿Cuánto ha logrado avanzar en su agenda de cambios para el país? Muy buenas noches. Yo creo que los primeros 100 días han sido muy complejos. Realmente, como ustedes han señalado en su informe, hay una tensa situación política en el Perú porque hay una oposición de ultraderecha muy dura que busca la vacancia presidencial, que un sector incluso no reconoció el resultado electoral, ¿no? Y de otro lado, el gobierno le ha costado despegar, diría yo, ¿no? Varios de los puntos que ha señalado el presidente, como la renegociación del contrato del gas de camisea, es una promesa que todavía no termina de convertirse en una realidad, que pasa por una negociación muy compleja para masificar el gas, por ejemplo, en el caso de las poblaciones más necesitadas, ¿no? Y hay otros temas que han quedado en la agenda pendiente, como el tema de la Asamblea Constituyente, que fue una bandera de campaña, pero que él no ha podido, digamos, instalar en el debate por esta mayoría opositora, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, yo creo que un logro sí que hay que destacar es el tema del avance de la vacunación en el país. Y el presidente lo señaló también en su mensaje, ha avanzado bastante bien, ya están vacunándose incluso menores de edad. Esto va a permitir ya en enero un retorno a clases. En el Perú prácticamente hemos perdido 2 años de clases, salvo las clases en línea, a las cuales mucha gente, sobre todo de la población rural, no podía acceder. Yo diría que eso es lo más destacado, pero ha tenido, como te decía, una tensa situación política con problemas generados tanto desde la oposición como también de parte del interior del gobierno por la inexperiencia de algunos funcionarios que han sido nombrados y que tuvieron que ser cambiados, y por las tensiones propias de una coalición de gobierno que se constituyó de alguna manera entre la primera y la segunda vuelta para respaldar al presidente de la República. Entonces esto significa que además de ese Congreso de mayoría opositora, Pedro Castillo también estaría enfrentando a su propia bancada oficialista en el papel de oposición. 19 de los 37 miembros de su bancada Perú Libre votaron en contra de otorgarle el respaldo, el voto de confianza. Así es. Se ha producido una fractura, que la bancada no se ha roto, la bancada sigue junta, aunque han votado separadas. En términos formales siguen siendo una sola bancada, pero tienen 2 posturas distintas, ¿no? Y esto, como digo, tiene que ver con el hecho de que el presidente Castillo fue alguien que llegó a la presidencia producto de una coalición de diversas fuerzas, e incluso él era un invitado, digamos, a Perú Libre, ¿no? Aunque se inscribió unos meses antes de la campaña, y esto evidentemente ha generado mucha tensión al interior del gobierno. Eso explica la caída del primer gabinete, presidido por el congresista Guido Bellido, ¿no? Y también algo que ha tenido que enfrentar en las últimas semanas con mucha fuerza el siguiente gabinete, presidido por Mirta Vázquez, ha sido la conflictividad social en zonas mineras, ¿no? Y ahí, luego de una pequeña ola de conflictos en varias regiones del Perú, Apurímac, Ayacucho, Ancash, regiones de la sierra, donde hay yacimientos mineros, han logrado por lo menos que se levanten las protestas, que haya un inicio de conversaciones y negociaciones, y hay una expectativa de que el presidente pueda resolver los problemas tan complejos que tiene nuestro país, pero también hay una preocupación por esta tensión interna, como te decía, que debilita pues al gobierno sin duda, sobre todo teniendo una oposición tan dura desde la derecha peruana, ¿no? Entonces es una situación compleja, pero creo que el presidente tiene que, varias de las cosas que ha señalado hoy día, terminar de encarrilarlas, terminar de llegar a este tema, por ejemplo, de la renegociación de los contratos de gas, y buscar pues de no perder el contacto, sobre todo, lo ha dicho además, ¿no?, con la población que lo eligió, sobre todo la población más pobre, la población de zonas rurales, la población campesina, que es la población excluida pues de los beneficios que puedan haber generado los años de crecimiento económico en el Perú, y que lamentablemente siguen al margen de alguna manera de esos beneficios y de una mayor presencia del Estado. Yo creo que ahí es clave
que el presidente siga manteniendo ese vínculo que yo creo que le da, digamos, la fuerza para poder hacer otros cambios que él tiene en agenda, ¿no? Y finalmente, ¿tendrá paz para gobernar en un país que en los últimos 5 años ha tenido al menos 4 presidentes y con el propósito de hacer transformaciones importantes en el país? Yo creo que es un escenario complejo, pero creo que hay una cuota de aprendizaje también en el gobierno que, además por la situación que tú señalas de varios presidentes, vacancias y todas estas situaciones que hemos vivido, hay una mayor presión de la gente porque hayan resultados más rápidos, ¿no? Entonces, es un reto que tiene el presidente y más allá de las intenciones de algunos de querer vacarlo, no reconocer su legitimidad, yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde el Perú, no solamente del partido gobierno, sino también de algunas bancadas en el Congreso que le han dado el voto de confianza al gobierno, algunas bancadas de oposición, pero que le dieron el voto, como a Acción Popular y Alianza para el Progreso, de contribuir pues, a un clima de estabilidad que permita justamente avanzar en una agenda de cambios, ¿no? Ese es el reto que tiene el presidente y esperemos, pues, por el bien del país, que se pueda encaminar mejor esta agenda de reformas que él tiene, ¿no? Y Telesur, sin duda, seguirá pendiente del tema Perú. Las gracias a usted por su tiempo, por sus reflexiones. Gracias, saludos. Buenas noches. Hasta aquí el análisis de los hechos que son noticia en América Latina y el mundo, pero mañana estaremos de nuevo en otra jornada de análisis de lo que acontece en nuestra región y mucho más allá. Buenas noches.